Muy buenas noches. El propósito de este video es poder presentar 4 diferentes estrategias de lectura que se pueden complementar entre sí, no son excluyentes, y la idea de estas estrategias es precisamente que el estudiante pueda elegir cuál es la que le conviene más a partir del texto que él esté trabajando. Eso es una decisión tremendamente personal y uno en verdad como docente lo único que puede hacer es inculcarle el hecho de que use una o determinada estrategia, pero en verdad, insisto, aquí la decisión es total y completamente del estudiante. Antes de partir con las estrategias, algunos errores comunes. He visto a lo largo de estas pocas clases que he podido hacer en mis 2 años de profesión, que los estudiantes tienen por costumbre, antes de siquiera comprender de qué va el texto, se ponen a destacar absolutamente todo, el mundo. Y nos encontramos entonces con textos así. ¿Qué es lo que pasa? Generalmente nuestro estudiante lo que hace es empezar a leer y mientras está leyendo subrayar al tiro. Le recomiendo que si nuestro estudiante tiene fallas en comprensión de lectura, precisamente porque usted lo nota en su promedio de lenguaje o porque quizás el estudiante necesita aprender una mejor técnica, lo primero es que antes de siquiera subrayar, leer el texto. Y es aquí entonces donde entra nuestra primera estrategia de lectura, la que vamos a llamar lectura de barrido / lectura extensiva. Una lectura de barrido significa básicamente que el estudiante pasa los ojos por sobre la hoja para poder así identificar algunos conceptos, leer rápidamente de qué puede tratar el texto de manera de poder hacerse en su cabeza una idea general. ¿De qué sirve esta idea general? De que una vez que el estudiante lea todo el texto, línea por línea, esta idea general se va a ir comprobando o refutando. Y allí el estudiante está entonces haciendo uso de su capacidad de comprensión de lectura. Esa entonces sería la primera estrategia, la de lectura de barrido o lectura extensiva. La segunda estrategia, que de hecho es una de las más recomendadas, no tiene como un nombre como técnico, pero yo prefiero llamarle antes, durante y después. Esto no lo inventé yo, sino que es algo que está dentro de las teorías del lenguaje. Entonces, ¿a qué significa o a qué se refiere cuando hablamos de una estrategia de antes, durante y después? El antes sería tomar el libro y decir, este libro lo escribió Simone de Beauvoir. ¿Quién fue ella? ¿Cuál fue la importancia dentro del panorama cuando ella vivía? Y después llegamos y miramos y decimos, el libro se llama El segundo sexo. ¿Qué querrá decir el segundo sexo? ¿Será los hombres contra las mujeres? ¿Será una forma nueva de vivir la sexualidad? No tenemos idea. Pero lo importante entonces es que antes de leer, el estudiante haga preguntas sobre el texto. Esto puede aplicarse tanto en libros, en películas, en noticias. Por ejemplo, si ve un titular en un diario y aún no conoce el contenido, la idea es que se vaya preguntando y diga, ¿de qué podrá tratar esta noticia? ¿Qué será de lo que va a hablar? Esa es la idea, más o menos general. En el durante, una vez que ya hicimos ese trabajo previo, sería empezar a leer el libro y decir, en este párrafo no entiendo muy bien qué dice. A ver, empezar a leer de manera detenida, empezar a hacerle preguntas al texto. Y finalmente sería la parte del después. Después de la lectura, poder armar una idea general de este texto. Poder empezar a profundizar en los significados de lo que acabamos de leer, interpretar aquello que acabamos de leer, ver cuál es la importancia de aquello que nosotros leímos. Entonces esa sería la estrategia antes, durante y después. Finalmente, esta estrategia se puede complementar con la estrategia de el tema o idea principal. Estas, en verdad, tema o idea principal son complementarias. Entonces, si nosotros estamos leyendo un texto, sea cual sea, podemos hacernos la simple pregunta y decir, ¿de qué trata el texto? Y al responder esa pregunta, vamos a estar respondiendo cuál es el tema de este texto. Entonces, por ejemplo, si tengo un texto que me está diciendo, las rosas más famosas han sido las rosas rojas, porque significan lo que es el amor, por decir cualquier cosa. En ese caso, alguien podría decir, ¿de qué habla el texto? De las rosas. Y estaría totalmente bien y ningún problema. ¿Cuál es la otra estrategia que se suma a esta del tema? Entonces, la de idea principal.
¿Qué significa? Una vez que identificamos de qué habla el texto, habría que empezar a ver párrafo por párrafo qué se dice sobre ese tema. Cuando nosotros subrayamos la idea principal dentro de un texto, cuando nosotros extraemos la idea principal, lo fundamental es entonces que nosotros como lectores hagamos un análisis en nuestra cabeza y digamos, a ver, esto que estoy leyendo, ¿es realmente un aporte a la idea central de este tema? ¿Es realmente fundamental que yo lo subraye? ¿O en verdad yo puedo prescindir de esta información? ¿Cuál es la información de la cual nosotros solemos prescindir? De los ejemplos. Si se entrega una definición, nos quedamos con la definición y los ejemplos generalmente se suelen dejar un poquito de lado. Entonces esa sería tema, idea principal. Y finalmente tenemos el uso del vocabulario contextual. Una cosa muy importante es que a veces nosotros nos enfrentamos a distintos textos y decimos, pucha, como que no estoy entendiendo nada. Es lo más normal del mundo, es saludable que suceda, porque nos está indicando que hay algo que nos falta conocer. ¿Y qué es eso que nos falta conocer? A veces, no logramos comprender los textos porque no logramos identificar el vocabulario que se está hablando. Del mismo modo que si yo, profesora de lenguaje, leyera un texto especializado en medicina, no entendería ni jota. Y de la misma manera que si yo, profesora de lenguaje, leyera un texto de derecho, no entendería ni jota, de la misma manera probablemente un estudiante que no percibe cuál es el vocabulario que está dentro del texto, a veces puede que se pierda en el significado del mismo. Entonces, la única forma para esto de poder solucionarlo es utilizar el diccionario y no hay otra. Diccionario o la pregunta ahí al adulto o al compañero de curso evidente también puede ser que conozca el significado de la palabra. Pero en el fondo lo importante aquí no es al momento de enfrentarnos a un texto decir, ¡ay, qué fome! Yo no entiendo nada, así que es terriblemente fome este texto. No, sino llegar y decir, en verdad, este texto no lo estoy entendiendo. Y ya, ¿pero por qué no lo estoy entendiendo? Ah, porque quizás me falta saber qué significa esta palabra para poder entonces lograr su comprensión. Esas entonces serían las estrategias básicas de comprensión de lectura. Finalmente, una cosa que no puede dejar de mencionarse es que a veces en la redacción de la idea principal, del tema, a veces los estudiantes se pierden. Lo fundamental entonces es que nosotros le demos la libertad al alumno de redactarlo como él lo estime conveniente, siempre y cuando logre abarcar toda la idea o del párrafo o del texto. Entonces acá no se trata de coartar o enseñar una manera muy determinada de hacer las cosas, sino de que siempre el estudiante vaya viendo cuál estrategia es la que más le conviene y la que es más eficiente llevar a cabo.